Hello, students, kids, good morning. Welcome to class one more time. Today is almost weekend, so let's work hard. Remember that you have to write the date and slogan into your notebook, please. No se olviden, por favor, escribir fecha, lema en sus cuadernos, en sus libretas, ¿ok? Vamos a comenzar la clase casi fin de semana, niños. Remember, today is Friday 8th. Friday, ¿ok? So, go ahead. Today, I want you to pay attention because I'm going to tell you about past simple yes no questions. Quiero que pongan mucha atención, por favor. Voy a ser lo más explicativo posible para que ustedes entiendan de lo que vamos a hablar hoy, ¿ok? First of all, I want you to know, if you remember the last classes, we were checking past simple, affirmative and negative. ¿Se acuerdan de las clases pasadas que tuvimos viendo pasado simple, afirmativo y negativo? Ok, espero lo tengan en cuenta y lo tengan en mente, ¿sí? Recuerden que para formar el pasado simple, algunos verbos llamados regulares simplemente le añadimos unas letras al final, y los irregulares son los que cambian totalmente la palabra para formar el pasado simple. Well, in this case, I'm going to show you some examples about this. Voy a mostrarles unos ejemplos de lo que les estoy diciendo. Aquí tengo, enfóquense aquí en estas tres palabras, son tres verbos: play, study and go. Ok, go. Play es un verbo regular. ¿Qué quiere decir? Son de los verbos que no cambian del todo, simplemente que pasa para formar el pasado. Añadimos ed al final de la palabra. Play, played. Play, played. Play está en presente, que es jugar, y played ya queda en pasado. Jugó o jugué o etcétera, dependiendo del sujeto, ¿ok? Study. Study es otro verbo regular que simplemente se le añade ed al final, pero con study y con otros verbos que son regulares hay una excepción. Si se dan cuenta, study al final tiene ied, y latina ed, ¿sí? Study, studied. Study, studied, estudió, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pasó lo mismo con play? Si se dan cuenta, yo les expliqué una vez, play, antes de la y tenemos una vocal, la vocal a. Por esta razón, cuando vean un verbo que sea regular y tenga esta estructura, que al final de la y haya una vocal, simplemente se le va a agregar ed para formar el pasado. Por lo contrario, study es un verbo regular, termina en y, pero este verbo tiene una consonante antes de la y. Por eso es que se elimina la y para poner y latina y con ed. Entonces ya queda de esa forma. Entonces
Ya no es study, sino studied. ¿Ok? Bien. Y los verbos regulares como go y otros que ya deben de saber, to be, have, etcétera, pues en este caso go cambia totalmente a went. Went. Ese es el detalle con los irregulares, que cambian su estructura. ¿Ok? Esta es una breve explicación de lo que ya hemos visto para que lo tengan en cuenta, es muy importante. Well, let's continue. I want you to open your grammar student's book. Quiero que abran su libro de gramática del estudiante on page 51. Okay, page 51. Here you are going to read a brief explanation about past simple yes no question. Van a leer una pequeña explicación de pasado simple yes no questions. Yes no questions son preguntas de una manera sencilla, ¿sí? Ahorita la vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos esta pregunta, ¿ok? To ask yes no questions in past simple, we use the auxiliary did and the base form of the verb. Para formar el pasado simple en estas preguntas yes no questions, siempre vamos a utilizar el auxiliar did, como lo pueden ver aquí y lo van a ver en su libro. El auxiliar did, siempre vamos a utilizar ese auxiliar en todos los sujetos para formar una pregunta yes no question. Did, ¿ok? Y vamos a formar el pasado, y vamos a utilizar el verbo en su base, en su forma base. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando utilizamos el auxiliar did, después vamos a necesitar el verbo en su forma, digamos, original para que lo entiendan. Play, study, go o cualquier otro verbo, ¿ok? Ya no sería pasado. ¿Por qué ya no va a ser pasado? Porque ya tenemos el auxiliar. El auxiliar did ya hace énfasis a que la pregunta es en pasado. Por eso ya no necesitamos conjugar en pasado el verbo principal de la oración, en este caso de la pregunta, ¿sí? Did está en pasado, el auxiliar do, pero como es pasado es did, ¿ok? Did. Y por eso es que aquí ya no utilizamos en pasado, sino está en presente. Ok, para formar la pregunta es lo que más me interesa. Niños, first of all, we have did. Tenemos did, then we need a subject. Después necesitaremos un sujeto. Cualquier sujeto, I, you, he, she, it, we, they, my mother, my father, the birds, the sky, the earth, yo, tú, él, ella, la tierra, los pájaros, los animales, etc. Cualquier sujeto. ¿Ok? Después necesitamos el verbo en su estado original o en su forma base, como les mencioné, go. Como les dije, ya no necesitamos went porque ya lo tenemos acá. Did, ya tenemos did, que hace énfasis de pasado. Queda normal el verbo. Después necesitamos un complemento, complement. Yo utilicé aquí una pregunta que es, voy a hacer un ejemplo, voy a seleccionar
he? Como si yo les estuviera preguntando a ustedes de alguien más. Did he go to school? ¿Fue a la escuela? ¿Ok? Así queda la pregunta. Did he go to school? Como ven, ya no, aunque el verbo es fue, ¿sí? En español, en inglés ya no queda aquí pasado porque ya tenemos esto acá, el did en pasado. Did he go to school? Ok, eso es un complemento, va dependiendo de qué se va a preguntar o si le quieres añadir otra cosa. Aquí le podemos añadir otra cosa, por ejemplo, ahora voy a hacer una pregunta haciéndotela a ti. Did you go to school yesterday? ¿Fuiste a la escuela ayer? ¿Ok? Entonces después de complemento o si no tenemos complemento necesitaremos question mark. No se olviden de la question mark, el signo de interrogación, ¿ok? Que es lo que cierra la pregunta. Y así es como formamos, es la estructura para formar una pregunta en pasado simple. ¿Ok? Well, let's continue. To answer, we use did or the negative form didn't. Para responder una pregunta de esta, simplemente necesitamos did o didn't, ¿ok? En negativo. ¿Por qué? Es por eso que le llamamos yes, no questions, porque este tipo de preguntas simplemente queremos saber si sí o no. ¿Fuiste a la escuela o no fuiste a la escuela? No, no fui, sí, sí fui. Es todo. Es todo lo que se requiere de, vaya, lo que te pregunto y ya, ahí se termina la pregunta, gramaticalmente, ¿ok? Entonces, ¿cómo respondemos? Si es sí, dependiendo del sujeto, si yo te la estoy haciendo a ti la pregunta, tú me vas a responder yes, I did. Sí, sí fui. No, I didn't. No, no fui. O no, simplemente no. No, I didn't. Esta respuesta quiere decir simplemente no, pues no. O hace énfasis de que pues que no, no fui y ya. O sí, sí fui y ya. Yes, I did. No, I didn't. Es todo lo que necesitamos para responder. Acuérdense que didn't viene de la contracción de did not. No es muy común utilizar did not, por eso siempre en inglés usamos la contracción, entonces aquí queda como didn't, ¿ok? Y eso es todo, eso es lo que necesitamos para responder. Ya. Well, I hope you've understood. Espero que hayan entendido. Si tienen dudas, háganmelo saber para explicarles un poco más. Well, I wish you do your assignment, your homework. So that's all for today. See you next class. Espero que hagan sus tareas, por favor. No se olviden de enviarme evidencia donde están trabajando. Y bueno, nos vemos la próxima clase.